Ayer les pasé un resumen del tema que correspondía, que son los fármacos colinérgicos. Eh, lo pueden revisar con calma, etcétera. Lo que vamos a hacer hoy, quiero que entiendan e identifiquen cuando vean a un paciente con un síndrome colinérgico. Entonces vamos a hablar de qué es un síndrome colinérgico, cómo hacer una identificación, o sea, qué síntomas va a tener, que tengan eso bien clarito de qué es un síndrome colinérgico, cómo hago el diagnóstico y cómo hago el abordaje. Me acordé de qué fue lo que escribieron ayer o que contestaron. Hay cosas que ustedes contestan automáticamente porque se estudian una clase, porque tienen guías, tienen, como dice uno, bancos de preguntas de semestres anteriores y, y estudian mal. Ayer había una pregunta creo que del segundo parcial, del segundo grupo, que hablaba de una intoxicación X, de algo que el paciente había, una dosis tóxica que había sido administrada a través de la vía endovenosa. Decía allí en el enunciado, un paciente recibe una dosis tóxica de X fármaco a través de la vía endovenosa. Entonces, dentro de las opciones que tenías que indicar, habían, por supuesto, la correcta, otras más. Y había una opción que decía lavado gástrico, eh, forzar diuresis, etcétera, etcétera. Y mucha gente escribió que le iba a lavar el estómago a un paciente que recibió una dosis tóxica a través de la vía endovenosa. Entonces, yo me pregunto, y es que no lo hizo uno, que lo hicieron varios. Entonces yo digo, si te estoy diciendo que le inyectaron una dosis excesiva a través de la vía endovenosa, ¿para qué tú le vas a lavar el estómago al paciente? Yo me hice esa pregunta porque vi que hubo mucha gente que contestó esa pregunta, o sea, contestó esa opción. Y el lavado gástrico era lo primerito que salía en ese enunciado, en esa opción. Entonces, esas son las cosas que yo digo, no entendió, no leyó bien la pregunta. Muchas veces no leen bien el enunciado. Y allí porfían con el profesor. No, aquí hay dos respuestas correctas. Lea bien el enunciado. Y esa pregunta a mí me llamó la atención. Lo que pasa es que no tengo aquí a la mano. Fueron varios bachilleres que escribieron lavado gástrico. Y les hago el comentario porque cuando yo hago las prácticas de sistema nervioso autónomo, eh, antes me enfatizaba mucho las medidas generales, no nada más el tratamiento farmacológico. Ahorita pregunto, básicamente escríbanme la farmacología, pero muchos que estudian por cosas viejas que de semestres anteriores, entonces me ponen la chuleta, que si haces el lavado de estómago, que si le ponen no sé cuánto de hidratación, que si le ponen carbón activado. Y a veces la pregunta es que el paciente eh, recibió a través de la piel una dosis tóxica de alguna sustancia, de algún insecticida, y le siguen lavando el estómago al paciente porque así se lo estudiaron. Entonces, ustedes a veces estudian de manera tan memorística y algo tan sencillo como analizar que si el paciente le están inyectando algo, ¿para qué le voy a lavar el estómago? Y ahí en esos pequeños detalles se equivocan. Entonces, yo siempre les digo, no estudien memorísticamente o como dicen ustedes, al caletre, porque esas cositas, esos pequeños detalles hacen que pierdan uno, dos, tres, hasta más puntos. Entonces, afinen eso con respecto a las evaluaciones. Eh, les pregunto a ustedes, ¿han estudiado unidad 2? Me imagino que no, pero ¿han estudiado? ¿Tienen idea de qué es? Ya hemos revisado los receptores, ya prácticamente estamos terminando colinérgico. ¿Qué saben del sistema nervioso parasimpático? ¿Qué me pueden decir? Cualquier comentario. Por cierto, antes de que me contesten, este, ya yo corregí, como les dije, lo del examen parcial, y aquí yo tengo anotado los que han intervenido correctamente en la teoría, y más tarde me voy a dedicar a revisar clase por clase, todos los que anoté que participaban, y esto va a tener repercusión. El bachiller sacó 2.25,
en el examen conmigo y yo vi que participó 2, 3 veces en las clases, bueno, a lo mejor eso va a tener una puntuación adicional pues para estimular a los muchachos que se conectan. Yo sé que hay gente que no se conecta porque no tiene internet, pero hay muchos que es porque no me voy a conectar sencillamente. Entonces, para estimular esa parte. Entonces, repregunto, de sistema nervioso parasimpático, ¿qué recuerdan de lo que hemos visto en los días atrás? ¿Quién me puede comentar algo? Eh, no sé si, no sé si es mi micrófono, pero te escucho bajito. O dijiste que estimula la frecuencia cardíaca. Ah, ok. Ok, entonces fíjense, el sistema nervioso autónomo, como hemos revisado, forma parte del sistema autónomo que está encargado de muchas funciones eh, en periodos de relajación, de inactividad posterior a la alimentación y que van a estar mediadas sus acciones por dos tipos de receptores. Cuando nosotros vemos el sistema nervioso colinérgico, tenemos los receptores nicotínicos, que son el ejemplo típico de un receptor canal. Los receptores nicotínicos van a estar básicamente en el sistema nervioso, en la placa neuromuscular, que la placa neuromuscular no es sistema nervioso autónomo como tal, sino es el sistema somático, el sistema musculoesquelético, pero siempre tenemos que mencionarlos porque ahí hay receptores nicotínicos. Y también hay receptores nicotínicos en la médula suprarrenal, ¿de acuerdo? Pero en los órganos encargados de las respuestas parasimpáticas, lo que tenemos son receptores muscarínicos, es decir, si a nivel ocular yo estimulo los nervios parasimpáticos, a través de los receptores muscarínicos se va a producir la constricción de la pupila, por ejemplo. Aumentan las secreciones de las lágrimas, por ejemplo. Se contrae el músculo ciliar. Todo eso es mediado por los receptores muscarínicos. Si yo estimulo el nervio vago, que es el que da la inervación hasta desde la parte torácica hasta el ángulo esplénico del colon, en todas las vísceras torácicas abdominales hasta el ángulo esplénico del colon, todos los efectos que yo voy a tener van a estar mediados por receptores muscarínicos del tipo M3, básicamente en la parte intestinal, del tipo M2 principalmente en la parte cardíaca. Y la disminución de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, el aumento del peristaltismo, todo eso va a estar mediado por los receptores muscarínicos. Entonces, generalmente cuando nosotros vemos las sustancias que aumentan la actividad parasimpática, generalmente son sustancias estimulantes de los receptores muscarínicos. No queriendo esto decir que no puedan también ejercer un efecto sobre los receptores nicotínicos que básicamente están en la placa neuromuscular, en el sistema nervioso central, en la médula suprarrenal, para nombrar algunos. Entonces, para que y el sistema nervioso central hay receptores muscarínicos también, no se nos olvide. Entonces, ¿qué características debe tener una sustancia para que me pueda estimular a un receptor nicotínico en el sistema nervioso central? Repito la pregunta, ¿qué características debería tener un fármaco para que pueda estimular a un receptor nicotínico en el sistema nervioso central? Ahora debería Ninguno ser sabe. un ion.
Ajá, ¿quién habló? Roiner Sandoval. Ajá, si está ionizada, ¿tú crees que pueda llegar al sistema nervioso central? ¿Sí Lo o que pasa no? es que como ellos actúan sobre receptores ionotrópicos, supongo que tienen que ser Ujú. Yo iones. diría que bajo texto molecular y liposoluble para que pueda atravesar la barrera encefálica. Ok, fíjate lo que está diciendo Reiner, sí. Este, eso se presta a confusión, o sea, el receptor nicotínico es un receptor canal, es un receptor ionotrópico. ¿Qué quiere decir? Que cuando es estimulado, se abre una compuerta interna y permite el flujo de iones a través de él. Pero eso no quiere decir que la sustancia que estimula al receptor tiene que estar ionizado. Son dos cosas completamente distintas. ¿Me explico? Reiner, ¿te quedó claro ese punto? Sí, doctora, lo veo mejor. Ok. Entonces, fíjate, tú tienes el receptor, es un canal, y tú lo estimulas con cualquier sustancia que sea capaz de llegar al sistema nervioso central y que pueda unirse a las subunidades, en este caso en el receptor nicotínico, son las subunidades alfa, donde se unen las moléculas para estimularlo. ¿Qué sustancia lo va a estimular? Cualquier sustancia que sea afín y que llegue al sistema nervioso central. ¿Y cómo hace para una sustancia llegar al sistema nervioso central? Las mismas características que hemos mencionado hasta el cansancio desde que empezamos las clases. Debe ser pequeño, no estar unido a proteínas, no tener carga, porque si está cargado, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Si está unido a proteínas, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Si tiene un peso molecular muy grande, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Si es una sustancia polianónica, policatiónica, no atraviesa la barrera. Entonces, lo primero que tiene que hacer es llegar al sistema nervioso central y tiene que tener todas esas características para poder llegar. Hay fármacos, por ejemplo, aminoglucósido es un antibiótico que por sus cargas no puede llegar al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque cuando él quiere pasar la barrera hematoencefálica, la carga que exhibe el antibiótico no le permite atravesar la barrera. Entonces, ese antibiótico, si tú le inyectas a una persona en las venas, amicacina, no va a atravesar la barrera hematoencefálica, no va a alcanzar una concentración adecuada del sistema nervioso para ejercer su efecto. ¿Qué sustancias sí van a atravesar? Bueno, las que sean pequeños tamaños, no ionizadas, no unidas proteínas, etcétera. Y que sea liposoluble, además. Entonces, todas esas características debe tenerla para poder estimular. El hecho de que sea un canal iónico no quiere decir que la molécula que lo estimula tiene que estar ionizada. ¿Cuál es el ligando natural del receptor nicotínico? La acetilcolina. La acetilcolina. Lo preguntaste lo dijiste, mejor dicho, lo dijiste como preguntando, la acetilcolina. Cuando nosotros hablamos de ligando, estamos hablando de las sustancias endógenas que unen ese compuesto. Por ejemplo, el receptor de insulina, ¿cuál es su ligando natural? La insulina. Si yo diseño una droga X que tiene la capacidad, tiene la estructura similar a la insulina y puede estimular al receptor, eso es un fármaco. Pero la insulina como compuesto sintetizado por el propio individuo, eso es un ligando. Entonces tenemos la acetilcolina como ligando, es decir, como sustancia natural producida por nuestros propios nervios parasimpáticos. Y tenemos la acetilcolina como fármaco, diseñado afuera porque sabemos cuál es la estructura química de la acetilcolina y en un laboratorio unos bioquímicos lograron identificarlo y diseñaron el fármaco. Entonces, es muy distinto la acetilcolina como ligando, endógena, propia o natural, como lo quieran llamar, que la acetilcolina exógena o sintética diseñada en un laboratorio. La acetilcolina que yo produzco, mis propios nervios parasimpáticos producen la acetilcolina y pueden estimular a los receptores nicotínicos en el sistema nervioso central.
porque están allí, están en el nervio, no tienen que entrar al sistema nervioso porque es el propio nervio produce la acetilcolina y estimuló el receptor nicotínico que está en el sistema nervioso central. Pero si yo me inyecto acetilcolina, un fármaco que diseñaron en un laboratorio, esa acetilcolina que yo me estoy inyectando no puede atravesar la barrera hematoencefálica y estimular al receptor nicotínico. ¿Por qué? Porque es amonio cuaternario, es un compuesto con carga que no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces yo me inyecto acetilcolina y sobre cuáles receptores va a actuar, sobre los receptores periféricos que están distribuidos en mis órganos. ¿Cuáles son esos receptores? Los receptores muscarínicos. Y si esa acetilcolina logra llegar al receptor nicotínico en la médula suprarrenal, también la va a estimular. Pero esa acetilcolina no va a estimularme los receptores nicotínicos del sistema nervioso porque ella no puede entrar. Es la misma molécula probablemente, a lo mejor es igual estructuralmente a la acetilcolina endógena, pero no puede llegar al sistema nervioso. Entonces, esos detalles son importantes saber. Entonces, la acetilcolina como ligando es capaz de unirse tanto a los receptores nicotínicos como a los receptores muscarínicos, ambos por igual. Ella es la molécula natural del sistema nervioso parasimpático. Si consigo un receptor nicotínico, se va a unir a él. Si consigo un receptor muscarínico, se va a unir a él. El receptor nicotínico necesita dos moléculas de acetilcolina, dos subunidades. Diga. Mire, no sé si está pasando la diapositiva o todavía. No, no, no. No Ah, estoy pasando diapositivas porque ok. está allí No, no, congeladito. porque como, o sea, pensé que como estaba explicando eso, iba a poner Ah, los no, dibujitos y las no. cuestiones, entonces dije, Porque no. estas son cosas que ya les expliqué antes y que Por eso no estoy pensé que iba a pasando. poner los dibujitos para refrescar y después Ah, empezar con la cuestión de la clase. bueno, si quieres busco los dibujos. Pero no las estaba pasando. Estas son clases ya de lo que se supone, creo que aquí no tengo los dibujitos de los receptores. Vamos a buscarlos para que ustedes lo visualicen. No, creo que aquí no, vamos a buscar la otra. Entonces, estos receptores necesitan de dos estructuras o de dos moléculas de acetilcolina para, aquí sí puede ser que lo esté. Entonces, en lo que es la, mm, el receptor nicotínico necesitamos tener esas dos subunidades para poder estimular al receptor nicotínico. Y el receptor muscarínico, acuérdense que este, es un receptor metabotrópico que tiene una configuración diferente. Y ese receptor, como es metabotrópico, este es el nicotínico. Este receptor nicotínico que tiene 5 subunidades, tiene 2 subunidades alfa, que son las que están acá en la parte, en este corte, y necesita 2 moléculas de acetilcolina para unirse. Y cuando se unen las 2 moléculas de acetilcolina, se abre el canal y permite la entrada del ion sodio. Por eso es que se dice que son receptores ionotrópicos, porque permite el flujo de iones, ¿ok? Independientemente de que la acetilcolina esté cargada o no, en este caso sí, pero es una coincidencia. Y en el caso del receptor muscarínico, que es un receptor transmembrana, que tiene 7 bucles, y en una de las partes internas es donde está la unión de la acetilcolina. O sea, se necesita una molécula, a diferencia del receptor nicotínico, lo activan y allí se activan todas las cascadas intracelulares, activación de proteínas G, etcétera, y permiten entonces la activación del receptor muscarínico. Entonces, las acciones mediadas por los receptores nicotínicos son básicamente del sistema nervioso central, de la placa neuromuscular y la médula suprarrenal. Y
Por supuesto, en todos los ganglios autónomos también pues, están los receptores nicotínicos. Pero todo, lo que quiero que fijen es que todas las acciones periféricas del sistema nervioso parasimpático son mediadas por los receptores muscarínicos. Entonces, la mayoría de las drogas que ejercen un efecto colinérgico periférico, lo que hacen es estimular los receptores muscarínicos. No queriendo decir que ninguna de ellas vaya a estimular a los receptores nicotínicos, algunas sí lo pueden hacer, que es lo que quiero comentar. Entonces, cuando yo digo o cuando yo hablo de un síndrome colinérgico, estoy hablando de una situación clínica producida por una gran variedad de sustancias y que van a tener como denominador común una gran cantidad de signos y síntomas. Esos signos y síntomas denotan un aumento de la actividad parasimpática. Es decir, ahorita nosotros, así como estamos, tenemos en equilibrio ambos sistemas. Es decir, mi sistema simpático y mi sistema parasimpático están trabajando por igual para mantener mi diámetro pupilar, para mantener mi frecuencia cardíaca, para mantener muchas acciones. Pero si yo tengo como decir una balanza en equilibrio, condiciones fisiológicas, pero si por casualidad yo administro una sustancia que aumenta muchísimo la actividad parasimpática, no quiere decir que el simpático dejó de funcionar, sino que la actividad parasimpática está muy exagerada. Esa exageración parasimpática es el síndrome colinérgico. No estoy hablando de un síndrome colinérgico en una situación habitual, sino de una sintomatología exagerada. Yo normalmente lagrimeo. Si yo parpadeo, yo estoy produciendo lágrimas. Pero si yo tengo un síndrome colinérgico, la producción de lágrima es tan alta que se me van a salir del globo ocular. Normalmente mis bronquios están produciendo moco, en equilibrio, pero si yo tengo un aumento de la actividad parasimpática en el árbol bronquial, van a haber muchas secreciones que cuando tú escuchas al paciente, tú le escuchas todas las secreciones como suben y bajan. Si yo estoy de reposo y tengo en equilibrio mi sistema simpático y parasimpático, yo tengo mi frecuencia cardíaca a lo mejor entre 70. Pero si hay un aumento de la actividad parasimpática, a lo mejor la frecuencia cardíaca me baja a 60, a 50. Igual la actividad peristáltica. El movimiento intestinal nunca se detiene. O sea, nunca podemos decir, bueno, a menos que existan estados patológicos, pero en condiciones fisiológicas hay un peristaltismo estándar. Si yo ingiero una sustancia que aumenta mucho la actividad parasimpática, entonces van a haber cólicos, vómitos, diarrea, y se aumenta mucho el peristaltismo intestinal. Entonces, para definir el síndrome colinérgico, estamos hablando de una entidad clínica en la cual hay una exagerada respuesta del sistema nervioso parasimpático. Y generalmente, cuando se produce esta respuesta exagerada, estamos hablando de órganos efectores. Cuando yo digo órganos efectores, yo estoy hablando de periferia, ojo, corazón, gastrointestinal, glándulas, función sexual, etcétera. Y en este caso del síndrome colinérgico, puede producirse por una gran cantidad de sustancias que pueden aumentar la actividad parasimpática, bien sea porque ingerí una dosis superior a la habitual o porque el paciente tiene alguna falla en los mecanismos de eliminación y pues, la vida media de una sustancia parasimpática aumentó o porque es una dosis tóxica o porque la dosis estimula mucho a los receptores muscarínicos y produce el síndrome. Entonces, de lo que hayan revisado o de lo que puedan recordar de las clases que hemos visto y de las clases que les pasé ayer, si les dio chance de revisar, definido lo que es un síndrome colinérgico como una hiperactividad parasimpática, ¿cuáles son todas las posibles drogas que pueden producir un síndrome colinérgico? Son muchas. Vamos a mencionarlas para ver si entendieron el concepto de síndrome colinérgico. ¿Quién comienza? Cualquiera de las drogas, y les digo si lo produce o no lo produce, de las que hemos revisado desde que empezamos unidad 2 hasta la de ayer.
Doctora, tengo entendido que una de ellas puede ser la prostigmina. Piridostigmina, me imagino que quisiste decir, ¿verdad? Sí, sí, lo siento, esa misma. Ok, cualquiera de ese grupo. Acuérdense que en ese grupo de derivados carbámicos que ejercen un efecto de manera indirecta, cualquiera de ese grupo pudiera tentativamente producir un síndrome colinérgico. Entonces, fíjese, el síndrome colinérgico se puede producir por cualquier sustancia que estimula directamente al receptor o por cualquier sustancia que inhiba a la enzima que degrada a la acetilcolina. Es decir, que un síndrome colinérgico se puede producir por una droga directa o indirectamente. Entonces, ¿cuáles estimulan a los receptores muscarínicos de manera directa? Es decir, se une al receptor y lo estimuló, tal cual lo hace la acetilcolina. ¿Cuáles drogas? De manera directa. ¿Pudiera ser? No, los opiáceos actúan sobre los receptores opiáceos. Me refiero a las clases, a los fármacos que hemos visto en la materia. ¿Cuáles de los fármacos que hemos visto puede estimular directamente al receptor, a los receptores muscarínicos y producir un síndrome colinérgico directamente por estimulación receptorial? Doctora, ¿pudieran ser los antihipertensivos? No, los antihipertensivos actúan en otros sitios. Los antihipertensivos actúan sobre la enzima convertidora de angiotensina, sobre beta bloqueantes, sobre canales de calcio. Estamos hablando de autónomos, o sea, ¿cuáles drogas de las que hemos revisado desde la unidad, desde que empezamos las clases, estimulan a los receptores nicotínicos o muscarínicos? Básicamente a los muscarínicos, ¿cuáles? ¿Cuáles drogas? ¿Cuáles sustancias? ¿Cuáles tóxicos de los que revisamos de neurotransmisión? ¿Cuáles pueden estimular a los receptores? Te escuché muy bajito. ¿Tú eres Andrea o Andreina? Parece que no veo bien la Andrea. Ajá, dime, ¿cómo? Ajá, ¿cuáles? Dime cuáles pueden estimular al receptor. ¿No se acuerdan de ninguno que pueda producir un síndrome colinérgico? ¿Cuáles animales revisamos que producen sustancias que pueden alterar la transmisión parasimpática? ¿Cuáles se acuerdan de los que vimos? Doctora, la viuda negra, no sé. Ok, la viuda negra es la alfa-latrotoxina, ¿verdad? Su nombre científico. La viuda negra es el nombre que uno pues le coloca porque por la característica de matar al macho después de la eyaculación. Entonces, la lactrodectus, alfa-lactrodectus, que es produce la latrotoxina, que es la viuda negra, aumenta la liberación de acetilcolina en las terminales parasimpáticas. Y al haber más acetilcolina en la hendidura, va a haber mayor estimulación de los receptores que están ubicados en los órganos y va a producir un síndrome colinérgico. Entonces, de todas esas sustancias que revisamos, si una persona se expone al veneno de la viuda negra, va a tener un síndrome colinérgico. Entonces, ¿qué va a tener esa persona? Que va a tener un síndrome colinérgico, bueno, lo que ya hemos revisado. Sudoración, aumento del peristaltismo, bradicardia, miosis,
toda la sintomatología típica de una hiperactividad parasimpática. De las demás drogas que estimulan a los receptores muscarínicos, ¿cuáles drogas conocen o cuáles de las que revisamos recuerdan que estimulan a los receptores muscarínicos? ¿Por qué se llaman receptores muscarínicos? ¿De dónde se origina ese nombre? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Doctora, ¿por qué son más sensibles a la muscarina? La muscarina. ¿Qué es la muscarina? Es una sustancia que está en un hongo llamado Amanita muscaria. Está en otros hongos también, no solamente en Amanita muscaria. Hay otros hongos que contienen pequeñas cantidades de esta sustancia, solo que allí está más concentrado. Y el hongo es de lo más bonito. Yo creo que se los llegué a pasar, no me acuerdo si se los llegué a mostrar en unas de las láminas, posiblemente sí. Es un hongo pues con la capucha rojita muy, muy bonito, pero es tóxico. Normalmente las personas que recogen hongos y que consumen hongos, bueno, aquí está la fotita. Así Sí, que doctora, quizás como blanco y... Ajá, ese mismo. eso es muy bonito, él es muy bonito. Y generalmente las personas que conocen de hongos, los que son así más brillosos, generalmente son tóxicos, porque el brillo muchas veces está relacionado con la sustancia tóxica que posee. Es un mecanismo de protección de ellos. Los hongos comestibles son un poco más pálidos, más marrones, etcétera. Pero también hay hongos marrones que son tóxicos. Entonces, la muscarina, si una persona pues ingiere este hongo, lo cocina, se lo come o accidentalmente, etcétera, también va a estimular a los receptores muscarínicos y va a tener un síndrome colinérgico. Entonces, ya llevamos la toxina de la viuda negra, que es la lactodecto, tenemos la muscarina. La nicotina va a producir un síndrome colinérgico, pero los síntomas van a ser más nicotínicos que muscarínicos. Si los síntomas van a ser más nicotínicos con la nicotina, por eso que se llaman receptores nicotínicos, porque la nicotina tabaco contiene este alcaloide y tiene mucha afinidad por este receptor y por eso se identificaron. Después fue que se identificaron que tanto los receptores nicotínicos como los muscarínicos unen acetilcolina. Pero si yo te digo que un paciente tiene un síndrome colinérgico, pero que sus síntomas son más nicotínicos, ¿qué creen ustedes que va a tener el paciente? ¿Cuáles serían los síntomas? Ya no va a tener sudoración, probablemente, no va a tener aumento del peristaltismo, vómitos, diarrea. ¿Qué síntomas creen ustedes que va a tener una persona que recibe una sustancia que estimula sus receptores nicotínicos? ¿Serían efectos a nivel cardíaco? ¿Por qué a nivel cardíaco? ¿Dónde están los receptores nicotínicos? Los he mencionado varias veces desde que empezó la clase hoy. ¿En qué estructuras anatómicas están los receptores nicotínicos? Nicotínicos. A nivel del sistema nervioso central. Sistema nervioso, ok. ¿Qué más? ¿Dónde más? En los ganglios autónomos, en la placa neuromuscular, lo he mencionado varias veces desde que empezó la clase. Yo creo que es como la quinta o sexta vez que digo que los receptores nicotínicos están en la placa neuromuscular, en la médula suprarrenal, en esos 4 sitios: sistema nervioso, ganglios autónomos, médula suprarrenal, placa neuromuscular. El hecho de que yo estoy haciendo esto con mis deditos, porque se contraen mis músculos de las manos, no me acuerdo cómo que se llaman, interóseos creo, y esa contracción se produce porque la acetilcolina que está en las terminaciones nerviosas se une a mis receptores nicotínicos y se contraen los músculos que tengo, vamos a suponer que son los interóseos o no sé cómo se llaman, y por eso yo estoy haciendo esto con las manos, contando 1, 2, 3, 4. Eso es sistema, placa neuromuscular, no es sistema nervioso autónomo como tal, pero allí está metida la acetilcolina y los receptores nicotínicos. Entonces vuelvo a preguntar, sabiendo esto, si una persona se expone a la nicotina, eso es un síndrome colinérgico, pero son síntomas colinérgicos básicamente, no síntomas muscarínicos. Ya dijimos que los síntomas muscarínicos eran miosis, bradicardia,
sudoración, peristaltismo aumentado, etcétera. Ahora, ¿qué síntomas nicotínicos pudiera tener una persona expuesta a la nicotina? Puede tener calambres musculares, dolores musculares también puede ser. ¿Ok? Acuérdense que tenemos una placa neuromuscular. Si tú ¿cuántos tipos de parálisis conocen ustedes? Central y periférica. Ok, central y periférica. En cuanto desde el punto de vista fisiopatológico, eso es dependiendo del origen. ¿Qué otros tipos de parálisis conocen? Creo que la parálisis Ciclotónica, hipertónica, espástica, táxica. Okay. Básicamente hay dos grupos, ¿verdad? Espástica, flácida. Entonces, la espástica, hay una parálisis, pero hay un aumento del estado contráctil. Por eso es que hablamos de espasticidad. Hay rigidez en rueda, como dicen, que es la espasticidad que vemos en el paciente que tuvo un ACV, como dicen, y tiene una espasticidad. Allí hay un aumento de la fuerza contráctil. El paciente tiene debilidad muscular, pero la espasticidad no permite realizar los movimientos adecuadamente. Y tenemos la flácida, que es cuando no hay estimulación, es decir, el músculo está paralizado, no hay estimulación. Eso depende, por supuesto, de la fisiopatología y del evento y de cuánto tiempo tenga, etc. Pero vamos a suponer, si yo tengo la posibilidad de administrar nicotina o cualquier sustancia que me estimule selectivamente los receptores nicotínicos en los grupos musculares, ¿qué tipo de parálisis creen ustedes que va a existir? ¿Espástica o flácida? ¿Cómo dijo Stephanie, no? Stephanie. Sí, Stephanie Barbosa. Es espástica, doctora. Espástica. O sea, va a haber un aumento allí de la fuerza. O pueden existir pequeñas contracciones de grupos musculares, dependiendo de a qué nos estamos refiriendo, que cuando se contraen pequeños grupos musculares, esos son las fasciculaciones, y a veces uno puede ver esos pequeños grupos musculares, cuando se contraen, uno los revisa. Por ejemplo, hay veces que a lo mejor les ha pasado, que ustedes están tranquilos y de repente ven como un grupo muscular de los brazos o de las piernas se les contrae solito. Eso es un ejemplo más o menos de esta situación en la cual hay un aumento en la actividad. Eso son cositas momentáneas y eso no necesariamente es patológico cuando pasa algo así muy eventual. A más de uno de ustedes le habrá pasado. Pero cuando una persona está expuesta a una sustancia de este tipo, va a tener contracciones de grupos musculares variables. Y lo vamos a ver más en los grupos musculares más gruesos, por ejemplo, en el tórax, en los deltoides, en los cuádriceps femorales, e inclusive a veces se ven contracciones en el músculo de la lengua, también se pueden ver cuando la persona tiene un síndrome colinérgico. Entonces, definimos síndrome colinérgico como una hiperactividad parasimpática y que puede tener síntomas básicamente muscarínicos, viscerales, o puede tener síntomas nicotínicos, musculoesqueléticos. Si yo estimulo el receptor nicotínico de la médula suprarrenal, ahí sí pueden haber cambios cardiovasculares, pero eso es más raro. Pero básicamente vamos a tener esa variabilidad. Si una persona está intoxicada, por ejemplo, con muscarina, ¿qué síntomas creen ustedes que va a tener una persona intoxicada con muscarina? Sabemos que la manita muscaria va a estimular básicamente los receptores muscarínicos. Entonces, ¿qué síntomas va a tener? Sudoración, lagrimeo. Exacto. Sudoración, Diarrea. lagrimeo, aumento del peristaltismo, vómitos, diarrea, bradicardia, etc. Pero si una persona tiene también un síndrome colinérgico, pero no fue porque tomó o consumió muscarina, manita muscaria, sino porque tuvo un accidente con una lactrodectus, una viuda negra. ¿Qué hace la viuda negra? Aumenta la liberación de acetilcolina de la terminal nerviosa. Esa acetilcolina se va a unir ¿a qué receptor?
Nicotínicos, doctora. Nicotínicos y muscarínicos. Acuérdense que la nicotina se une al receptor nicotínico, la muscarina al receptor muscarínico y la acetilcolina a ambos. Entonces, si una persona tiene un síndrome colinérgico por una sustancia que aumenta la liberación de acetilcolina o que haga que la acetilcolina permanezca más tiempo en la hendidura sináptica, esa persona puede tener un síndrome colinérgico con sintomatología tanto nicotínica como muscarínica. Si una persona se expone a la nicotina, va a tener más síntomas nicotínicos, la parte musculoesquelética, etc. Y si toma muscarina o si consume muscarina, entonces va a tener síntomas muscarínicos. Pero si es acetilcolina, puede tener ambas sintomatologías. Es decir, si una persona está en contacto con la lactodectus, además de la miosis, el lagrimeo, los vómitos, etcétera, puede tener también sintomatología de los receptores nicotínicos porque la acetilcolina se va a unir también a esos receptores, porque la afinidad es para ambos receptores. Por eso es que es el ligando natural parasimpático. Entonces esa persona va a tener también fasciculaciones, contracturas de grupos musculares, etcétera. ¿Me explico? ¿Se entendió esa parte? Sí, doctora. Ok, entonces sabemos lo que es un síndrome colinérgico, una hiperactividad parasimpática, pero tenemos que aprender a identificar si la sustancia con la cual está expuesta ese individuo es síntomas básicamente muscarínicos o si hay algún síntoma nicotínico. Y generalmente cuando hablamos de síntomas nicotínicos, generalmente estamos hablando de la parte musculoesquelética. Entonces, si yo les digo, una persona ingirió una sustancia y no se sabe, la llevaron los familiares a la emergencia, como a veces pasa que consiguen el familiar inconsciente en la habitación donde vive, etcétera, lo llevaron. El paciente no va a decir que ingirió porque está inconsciente, por ejemplo. El familiar no sabe tampoco, pero usted logra ver que el paciente está sudoroso, está con miosis pupilar y le dijeron que bueno, en el camino vomitó y tuvo relajación de esfínteres, etcétera. Y tú ves que no hay síntomas musculoesqueléticos y dices, suponiendo que sea un síndrome colinérgico, pues puede ser otras cosas, pero suponiendo que sea un síndrome colinérgico, ya sabemos que la sustancia probablemente es una sustancia básicamente muscarínica. Efectos muscarínicos. Exacto. Y si la persona tiene además fasciculaciones, ustedes lo ven en los grupos musculares cómo se contraen. Al paciente, si el paciente está consciente, abre la lengua, ustedes ven la lengua como tiembla. Y en el pecho ustedes ven las contracciones. Entonces usted dice, no, ya va, este síndrome colinérgico también me está estimulando los receptores nicotínicos. Entonces no puede ser una sustancia muscarínica, no puede ser amanita muscaria, no puede ser una sustancia que me estimula los receptores muscarínicos principalmente, tiene que estimularme a los dos. Entonces esos detalles hacen que nosotros afinemos el diagnóstico. Entonces, cualquier droga que me estimule los receptores muscarínicos me puede producir un síndrome colinérgico si lo consume en una dosis por encima de la terapéutica. Por ejemplo, ¿cuáles son las drogas directas que les mandé ayer en el video? La acetilcolina, la metacolina, el carbacol, el betanecol, la pilocarpina. Todas esas sustancias van a estimular básicamente a los receptores muscarínicos. Cuando yo lo administro en dosis terapéuticas, porque el paciente tiene una atonía intestinal, porque el paciente no produce lágrimas, porque tiene una patología inmunológica, etcétera. Bueno, entonces, si yo le administro esa sustancia, estoy estimulando el parasimpático, pero con una dosis terapéutica. Pero si hay una sobredosis o le mandé una dosis muy superior a lo habitual, ese paciente puede tener un síndrome colinérgico con cualquiera de esos fármacos, con pilocarpina, con muscarina, con arecolina, etcétera. Probablemente sus síntomas sean más muscarínicos. Sin embargo, si una persona se expone a cualquiera de las drogas anticolinesterasa, que son todas esas drogas que me inhiben a la enzima acetilcolinesterasa, acuérdense que la acetilcolinesterasa es la enzima que degrada la acetilcolina en la hendidura. Si yo la inhibo, la acetilcolina se queda allí unida al receptor y esto va a ser, si la cantidad de sustancia que ingiere hace que permanezca mucho tiempo la acetilcolina allí, mucho más allá de lo normal, entonces me va a producir un síndrome colinérgico también. Pero ¿qué diferencia va a tener
un síndrome colinérgico que esté ocasionado por muscarina a un síndrome colinérgico que me esté siendo ocasionado por piridostigmina o fisostigmina, ¿cuál va a ser la diferencia? Que el que tiene la sobredosis de fisostigmina es un inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa. La acetilcolina va a permanecer más tiempo en la hendidura y esa acetilcolina puede aumentar, aumenta su vida media y puede estimular tanto receptores nicotínicos de la placa neuromuscular como receptores muscarínicos de las vísceras de los sistemas efectores. Entonces, el paciente que consumió la muscarina va a tener los síntomas, ya no los voy a repetir, y el que tiene una sobredosis de piridostigmina, neostigmina, etcétera, va a tener adicional a eso los síntomas musculoesqueléticos, las fasciculaciones, las contracturas, dependiendo de la sintomatología, en la medida que avanza, puede haber cierto grado de parálisis, etcétera. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta a la hora de identificar. Es muy frecuente las intoxicaciones. Revisen la clase de ayer si no la han revisado. Los que inhiben la enzima acetilcolinesterasa. Tenemos los que tienen un uso terapéutico y están los que tienen un uso tóxico. Los reversibles obviamente son menos graves porque potencialmente son reversibles, los manejamos con hidratación, medidas generales, dependiendo de la cantidad que he ingerido, por supuesto. Porque al final la enzima se regenera y bueno, el paciente generalmente no tiene secuela. ¿Cuáles son esos insecticidas que pueden inhibir la enzima acetilcolinesterasa y que son reversibles? Los que usamos en la casa. Si usted riega baigón en un cuarto sin ventana y se encierra allí, usted va a tener síntomas, usted le va a dar como náuseas. Si alguien le revisa las pupilas, a lo mejor va a tener miosis y va a sentirse sudado y usted se va a sentir como débil, porque está intoxicado con baigón. Entonces, cuando usted rocíe toda esa sustancia, a pesar de que esa sustancia puede usarla en un humano, obviamente tienes que tener sus precauciones, usar en espacios ventilados, lejos de ti, usar un protector en la cara, lavarse bien las manos, porque muchas de esas sustancias son liposolubles y tú tienes residuos en las manos y te lo pasas por los ojos, allí se absorbe. Entonces vas a tener más síntomas oculares, a lo mejor no vas a tener náuseas, vómitos, etcétera, pero sí vas a tener síntomas oculares. Entonces, esas cosas suceden con frecuencia. Hay gente que usa esas cosas y no ventila la zona. Y si a una persona le echan baigón en la cara, obviamente también, o sea, dicen que es seguro para el humano, pero tiene su precaución. Eso tiene carbaril, propoxur, eso inhibe la enzima, eso es reversible. Es decir, no te vas a morir por eso, a menos que te rocíen un frasco de baigón completo y tengas otros problemas. Hay raticidas que también tienen derivados carbámicos, que también tienen el mismo mecanismo de acción, inhiben a la enzima se queda más, la acetilcolina se queda ahí unida y produce un síndrome colinérgico, náuseas, vómitos, diaforesis, fasciculaciones, toda la sintomatología, porque la acetilcolina se une a ambos receptores y entonces es más grave una intoxicación por esta sustancia que estimula tanto los receptores nicotínicos como muscarínicos que una que probablemente estimula más los muscarínicos, tenemos menos problemas. Entonces, hay muchos raticidas, les nombro uno, por decir, el campeón. Hay en otros países que se llama campeón killer, bueno, X, que es un raticida, pero tiene antagonistas de la vitamina K o otras cosas, otra vía, otro que producen sangrado en la rata, pero también tiene derivados carbámicos. Entonces, hay mucha gente, sobre todo las mujeres, en los intentos o los rasgos suicidas, tratan de ingerir más venenos, tomar pastillas y cosas así. Los hombres cuando tienen intenciones o ideas suicidas usan métodos un poco más drásticos, colgarse, disparos, etc. Y en las mujeres, sobre todo a veces en las adolescentes o las personas que lo que tienen al alcance en su casa, toman, que tienen intenciones suicidas, ingieren cualquier raticida. Y muchos de esos compuestos tienen derivados carbámicos. Y van a llegarte con una clínica típica. O sea, cuando tú le ves, ya no se te va a olvidar más nunca.
las pupilas en los ojos, eso parece un puntito. O sea, cuando tú lo ves y apenas un puntico. El paciente, cuando tú lo escuchas, le escuchas los estertores porque hay broncoconstricción y salivación. El paciente está bañado de pies a cabeza como que si le hubieran echado agua. La diarrea, los vómitos, la bradicardia, o sea, toda la sintomatología, más las fasciculaciones, porque estimula también al receptor nicotínico. Entonces, ustedes pueden tener un paciente con un síndrome colinérgico, con una hiperactividad parasimpática por lactodectus, por muscarina, por nicotina, menos frecuentemente, no lo van a conseguir así como tal. La nicotina tiene otros problemas, no vamos a profundizar allí. Por cualquier colinérgico de acción directa usada a dosis tóxicas, por supuesto, con cualquier droga anticolinesterasa terapéutica, pero que haya sido usada con sobredosis, o con cualquiera de estos tóxicos reversibles o irreversibles. Los irreversibles, como por ejemplo el paraquat, que lo usan para quitarle la maleza en las siembras de maíz, etcétera, el agricultor pues, utiliza mucho paraquat, y hay gente que utiliza el paraquat en su casa también, pero tienes que tener mucho cuidado, porque el compuesto es muy volátil, es decir, que tú lo inhalas y son compuestos inodoros, tú no sabes que lo estás, y cuando tú lo viertes o cuando tú lo administras al ambiente en spray, por las vías respiratorias puede entrarte una cantidad. Cuando el agricultor va a fumigar, no es que él agarró y fumigó así sin cuidado, no, hay que estar pendiente de lo que es la dirección del viento, todas esas cosas hay que hacerlo. Y son esas cosas. Entonces, esas cosas inhiben a la enzima, la acetilcolina permanece unida, entonces el paciente generalmente muere por falla respiratoria. ¿Por qué? Los bronquios se cierran y hay aumento de las secreciones. Y aparte de eso, se paralizan los músculos respiratorios. Entonces, la muerte del paciente es por insuficiencia respiratoria. Y eso mismo es lo que hacen los gases nerviosos, los gases tóxicos, eso que usan los terroristas en las guerras químicas, cuando hacen esos ataques terroristas en las mezquitas, en las iglesias, etcétera, que colocan pues estos gases nerviosos. Ese es el principio, eso es lo que hacen. Provocan un síndrome colinérgico y la muerte sobreviene porque la enzima, cuando son órganos fosforados, la enzima no se regenera espontáneamente. Si una persona tomó campeón, que les digo siempre campeón para que tengan idea porque de repente lo han escuchado, pero en el examen no me pongan campeón, por favor, es derivados carbámicos. Me ponen campeón, está malo. Yo lo digo aquí para que se ubiquen en lo que estamos hablando. Si una persona tomó carbamatos, y lo llevan a tiempo al hospital con hidratación, con medidas generales que ya vamos a hablar, bueno, ya me pasé de la hora, pero vamos a hablar, ese paciente mejora y se va, eso no deja secuelas. Pero si tú te expones a una de estas sustancias irreversibles, allí sí puede haber mortalidad, porque la regeneración de la enzima no se da a menos que tú le administres el reactivador, y eso es muy difícil conseguirlo, en nuestros hospitales no los tenemos, en casi ninguna parte existen, está muy limitado. Quizás en otros países donde hay mejores condiciones sanitarias, en las áreas en las áreas rurales donde hay exposición a estas sustancias, a lo mejor en los centros de salud sí lo disponen. Nosotros no tenemos aquí Paraguay. Antes disponían de lotes o de pequeñas cantidades en Saludanza, y cuando teníamos una eventualidad mandábamos y nos traían, pero ahorita no hay. Entonces hay que tener muchos cuidados. Y normalmente, si pasaban muchas horas, después de 6 horas, por ejemplo, si sucede en una zona rural, que un agricultor, se expuso accidentalmente a Paraguay, que estaba fumigando y la pimpina estaba rota, se le chorrió por la piel, o ha habido ingestas accidentales, otras intencionales, ¿no? Gente que tiene intenciones suicidas y pues toma eso. Pero han habido también ingestas accidentales, perdón, sobre todo en niños. Y entonces, si vienen de medios rurales, lo llevan a un sitio, mientras le hacen el diagnóstico, hasta cuando llegaba el receta y ya han pasado muchas horas, ya no había chance. Así tuviéramos allí la pralidoxima, a veces no funcionaba. Y el paciente muere porque esa sustancia se metaboliza en el hígado, se producen muchos radicales
libres por el metabolismo, por el citocromo P450, que no son neutralizados, falla el hígado, falla el riñón, porque todos esos metabolitos tóxicos se dañan la membrana del riñón. Entonces el paciente tiene falla renal, falla hepática por el tóxico, más la falla el sistema nervioso, como es liposoluble, el paraquat atraviesa el sistema nervioso central y produce daño a nivel de los centros respiratorios centrales, más los síntomas respiratorios periféricos, la broncoconstricción, todo eso. Entonces el paciente fallece por todo este cuadro que se produce. Entonces hay que tener cuidado con esa sustancia. Entonces, el síndrome colinérgico se puede producir cuando ustedes vayan a revisar, eso les recomiendo, pongan la definición y pongan todos los fármacos que ustedes crean que pueden producir un síndrome colinérgico, bien sea directamente o bien sea indirectamente inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa. Y vamos a tener una clara diferencia, si son síntomas solo muscarínicos o son síntomas muscarínicos más nicotínicos. Si allí hay unas fasciculaciones, eso tiene que tener estimulación nicotínica. Y lo importante es que ustedes identifiquen, porque les va a llegar en la emergencia un paciente en algún momento de pediatría adulto con un síndrome colinérgico y ustedes van a identificar. Inclusive en estas épocas, así como ahorita que hay lluvias, las arañitas tienden a ubicarse. No es común tener viudas negras en las partes domésticas, hay otras viudas. Otras arañas, pero en las zonas que son más o menos rurales, nosotros que estamos rodeados, que si en Bergantín, que si en el Rincón, que si en Los Altos, que son zonas que más o menos rurales y montañosas, allí hay viudas negras. Entonces usted puede llegar al hospital un paciente que no se da cuenta que la araña el accidente arácnido, porque no es doloroso, no es como cuando te pica un bachaco, una cosa que duele, y la persona no se da cuenta. Y puede tener allí en el pie o en la extremidad donde lo haya inoculado algo rojito allí que apenas se medio ve. El paciente va a tener síntomas, náuseas, vómitos, mareos. Entonces, aprender a identificar el síndrome, eso es lo principal. Conocer lo que es el síndrome, aprender a identificar los síntomas, si son muscarínicos o si es una mezcla muscarínico-nicotínico, y ya tenemos el diagnóstico. Una vez tenemos el diagnóstico, abordamos al paciente. Hay medidas generales que ustedes deben saber, que es hidratar al paciente. Si el paciente le cayó paraquat encima, el paciente hay que quitarle la ropa y mandarlo a bañar varias veces porque esa sustancia se va a seguir absorbiendo a través de la piel. Si fue que lo tomó y no hace nada que lo tomó, sí, vamos a lavar el estómago. Pero si el paciente lo tomó ayer, no vamos a hacer nada con lavar el estómago, ya eso pasó del estómago. Y así por el estilo, ¿ok? Entonces, en la medida de que el contacto tenga una zona específica identificable, bueno, las medidas terapéuticas generales van a destinarse a eso. Y vienen las medidas farmacológicas. ¿Cómo suprimo yo los síntomas periféricos muscarínicos del paciente? Con atropina. ¿Qué es la atropina? Es un antagonista de los receptores muscarínicos. ¿Okay? Entonces, yo le doy atropina a ese paciente de 1 a 2 miligramos. La ampollita tiene 1 miligramo. Tiene un cc, 1 miligramo. Yo le puedo administrar 1 o 2 miligramos cada 3, cada 5 minutos. Voy viendo en la clínica. Todo depende de la sintomatología. Si los síntomas son leves, necesitaré pocas ampollas. Si es una intoxicación grande, yo voy a necesitar 15, 16 ampollas. Si no puedo estarle colocando cada 3 minutos la ampollita, yo agarro un frasco de solución, coloco allí 5, 10 ampollas de atropina y lo voy pasando lentamente. No es que lo voy a pasar a chorro tampoco, sino voy vigilando y voy viendo. Ya no hay vómitos, ya no hay cólicos, ya la sudoración mejoró, ya la pupila se está dilatando, ya la frecuencia cardíaca mejoró. Esa es mi indicación de que el paciente está mejorando. Y una vez que revierte la fase aguda, yo tengo que dejar un mantenimiento, o sea, le pongo atropina cada 4 horas, sigo vigilando, porque si reaparecen los síntomas de intoxicación, tengo que volver a colocar una dosis de atropina. Entonces, con la atropina revierto los síntomas muscarínicos, que generalmente son los aparatosos, generalmente son los que van a ocasionarle la muerte al paciente. Los síntomas de broncoconstricción y todas esas cosas generalmente son muscarínicos y con la atropina es que lo vamos a revertir. Si es un órgano fosforado y solamente si es un órgano fosforado es que yo le voy a dar pralidoxima al paciente. Si el paciente tomó un derivado carbámico reversible, no le corresponde. Si el paciente tomó muscarina
no le corresponde. Si fue un accidente con viuda negra, no le corresponde. Solamente si el paciente estuvo en contacto con un órgano fosforado es que le voy a dar pralidoxima. Si es un paciente que tenía como tratamiento piridostigmina y se tomó todo el frasco, eso es reversible, tampoco le corresponde pralidoxima. Entonces, clínica del síndrome colinérgico, ¿cómo identificarlo? ¿Qué fármaco o qué sustancias pueden estarlo produciendo y cómo lo abordo? Medidas generales, tratamiento farmacológico. Medidas generales depende de cómo fue el contexto de la intoxicación o del evento. Tratamiento farmacológico, hay dos posibilidades. Atropina para todos los pacientes, sea directo, sea indirecto, sea que solamente estimule los receptores muscarínicos, sea que estimule ambos. Atropina para todo síndrome colinérgico, atropina. ¿Qué dosis? Depende de cada paciente. Pacientes que tienen una intoxicación leve saldrán con pocas dosis de atropina cada cierto tiempo o en infusión. ¿Y cuál es el otro tratamiento farmacológico? Pralidoxima, solamente en intoxicación por órganos fosforados. ¿Okay? Entonces, dependiendo de eso, uno va viendo la evolución y viendo las mejorías. Las intoxicaciones con órganos fosforados son las más tristes porque no hay alteración del estado de conciencia en las primeras etapas y el paciente se va dando cuenta de su propio deterioro y de verdad que es terrible ver a alguien intoxicado con paraquat, si son grandes cantidades, sobre todo si son intoxicaciones accidentales, pues es bien, bien triste verlo. Y bueno, así deberíamos aprender a identificar el síndrome colinérgico, a tratar de descubrir cuáles son las sustancias que lo produjeron y el abordaje terapéutico. Siempre que llega un paciente intoxicado hay que tratar de sacarle la máxima información al acompañante mientras estamos haciendo los primeros auxilios, le colocamos las vías y para poder interrogar si hay que hacer lavado gástrico, si no hay que hacerlo, si se debe hacer o no, etc. ¿Okay? Entonces, eso con respecto al síndrome colinérgico, que engloba muchos fármacos y muchas sustancias y que probablemente lo puedan ver en algún momento en la emergencia. Cuando vean un síndrome colinérgico, difícilmente se les va a olvidar en los casos sucesivos. Entonces, eso con respecto a las clases de hoy, si tienen alguna duda de lo que comenté, algo que no quedó claro. ¿Alguna pregunta? Ok, les voy a publicar entonces las clases que quedan pendientes del sistema nervioso autónomo de la unidad 2. Y les aviso entonces la semana que viene si vamos a tener conexión o si vamos a vernos en el hospital. Todo depende de si pueda conseguir el salón porque hay otras materias en las tardes. Entonces, bueno, yo les comento con tiempo y si no, nos seguimos conectando por acá. Pero en las prácticas sí vamos a tratar de hacerlas presenciales para que ustedes aprendan un poquito mejor y no sea solamente una evaluación y ya, ¿de acuerdo? Si no hay más preguntas, bueno, si no hay preguntas, mejor dicho. Si no hay preguntas o comentarios, entonces terminamos por hoy y a estudiar, muchachos, a estudiar autónomo, que es nuevo, no es difícil, sino que es nuevo para ustedes y pues es importante que lo revisen pues con antelación y que hagan sus resúmenes para evitar confusiones, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctora. Ahora sigo corrigiendo las prácticas y bueno, en la medida que vaya corriendo le voy subiendo sus notas de la segunda práctica. Bueno, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Luego, doctora, gracias. Luego.